Buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro nuevo canal, recordando las sendas antiguas. En esta noche tengo el privilegio de poder presentaros al hermano Iván, obrero del Señor de aquí de la iglesia de Talayuela. Iván, bienvenido. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, Antonio. Te traemos para hacerte unas preguntas y vamos con la primera y es, ¿qué te parece este nuevo proyecto? Bueno, pues bendiciones para todos y que Dios bendiga a todos aquellos que veis este canal, que creo que es de bendición y de un propósito muy bueno para todos nosotros. Bueno, pues la verdad, Antonio, este proyecto en el que Dios te ha puesto esa carga de hacer pues este proyecto, pues creo que es algo precioso y de bendición, ¿vale? Porque creo que es necesario de que, como dice su palabra, de que prediquemos el Evangelio en todo momento, ¿vale? Y no es solamente el predicar la palabra desde la estrada, desde un púlpito, que es lo que Dios nos ha llamado, pero también Dios nos ha llamado pues a hacer un evangelismo de otra manera, como el que estás diciendo, ¿vale? Creo que esto es algo en lo que Dios nos llama a propagar el Evangelio por medio de lo que Dios pone en nuestras manos. Dios ha puesto en tus manos este proyecto de evangelizar, de administrar sobre las redes sociales, y creo que es algo precioso y muy bonito, la verdad. Amén. La segunda, ¿cómo fue tu convertimiento y tu llamado al ministerio? Bueno, pues es una pregunta que yo meditaba en este día, y mi convertimiento pues fue pues con prácticamente 11, 12 años podría tener yo. Y bueno, la verdad es que yo en esta tarde, meditando en casa, buscando al Señor, pues recordaba ese tiempo, ¿vale? Un tiempo pues muy diferente, creo, que al que estamos viviendo, ¿vale? Yo esta tarde, estando aquí en el culto, pues observaba ahí en ese asiento de ahí al lado, pues yo, pues un joven con 11 o 12 años, pues estaba ahí sentado, y Dios me llamó porque todos creo que tenemos un propósito, Antonio, ¿vale? Y creo que el propósito de Dios con nosotros es irrevocable, por muchas vueltas que dé uno. El propósito que Dios tiene con nosotros, pues Él lo tiene que llevar a cabo. Y bueno, pues yo era un joven, pues como otros más, ¿vale? Que en aquel tiempo, pues en mí había un sentir en mi corazón de venir al culto, de escuchar la palabra. Y bueno, pues mi convertimiento fue ese, de tal manera de que Dios me tocó de una manera, aunque yo no hacía nada malo, yo era un joven pues como tú, como cualquier otro, pero Dios me llamó a venir al arrepentimiento delante de su presencia. De tal manera que, para no alargarme mucho, quisiera contarte una cosa solamente. Es que, por ejemplo, nos juntábamos los jóvenes en un día como podría ser un día de celebración de las Navidades. Y claro, nos juntábamos los jóvenes y yo veía como muchos jóvenes pues estábamos juntos, y todos los que nos juntábamos, Antonio, pues ellos se metían con mucho respeto hacia los que nos escuchan, a lo mejor en una discoteca, en algún sitio de estos. Y yo, en un día de Nochebuena, pues todos se metieron en ese sitio y me quedé solo. Y me quedé solo. Lo que Dios tocó mi corazón y lo que hice fue marcharme para mi casa. Todos los que estaban metieron en ese sitio, pero yo me fui para mi casa porque entendí algo, entendí de que Dios tenía un propósito conmigo. Ese fue mi convertimiento desde 11, 12 años hasta hoy que tengo 41 años. Pues desde ese momento Dios me llamó y aquí estamos. Y mi llamado al ministerio pues fue desde bien jovencito, con 18 años, estando nuestro hermano Manuel de Logrosán, fue el que primero recibió la visión de levantarme para candidato. Yo tenía 18 años, no los tendría todavía. Y bueno, ahí me puse a ensayar, pero bueno, en aquel tiempo pues exigían un tipo de exigencia un poquito más de lo que hay ahora. Y bueno, no sé qué pasó ahí, y al final me tuvieron que tener unos meses más. Y bueno, yo era joven, y hablando con el pastor dije, mira, lo vamos a dejar así, y más para adelante, si es de Dios, pues lo retomamos. Luego ya pues vinieron diferentes pastores después de él, como fue nuestro hermano Adolfo de Cáceres, como fue
nuestro hermano Joselino de Logrosán también, ahí ya estaba yo casado, y después de Joselino pues ya vino nuestro hermano Hilario de Navalmoral, y nuestro hermano Hilario de Navalmoral pues me levantó de candidato en el año 2006, hace 20 años, y Dios me llamó, y desde entonces pues el propósito de Dios conmigo fue que predicase su palabra, y bueno, pues ahí estamos. Estamos desde aquel llamamiento de Dios hasta hoy, que Dios está con nosotros en el nombre de Jesús. ¿Verdad que Dios está con nosotros, Iván? La pregunta número 3 es: ¿qué fue lo que te impulsó a ti a seguir los caminos del Señor? Bueno, a mí me impulsó a seguir los caminos del Señor, como te he comentado antes, porque Dios me llamó porque yo veía algo bueno en este lugar. Yo veía que en Dios estaba la vida, que en Dios estaba la verdad y que Dios era el camino, ¿de acuerdo? Porque hay a veces que aunque no hagamos nada malo, porque hay gente que se cree que porque no estén diciendo nada malo, están en lo correcto y son hombres buenos. Pueden ser hombres buenos, pero Dios no habita en ellos. Y yo me di cuenta por medio del ejemplo que uno ve en su casa, porque Antonio, tú como joven pues también lo entenderás, de que el ejemplo que vemos en nuestras casas es lo que nos impulsa a hacer las cosas. Cuando hay una casa que se practica pecado, que se practica el desorden, que se practica algo que no es correcto, pues lo normal es que los hijos pues salgan pues de aquella manera. Es lo normal, siempre hay alguna excepción, ¿vale? Pero yo, pues bueno, en mi casa la verdad es que he sido criado en una casa de Dios, una casa convertida, una casa donde mis padres pues han servido al Señor desde que empezó la obra aquí en Talayuela. Y bueno, pues aunque yo era joven y no lo veía, sé que a mí esa semillita fue echada en mi corazón y fue lo que me impulsó a seguir al Señor desde ese día hasta ahora. La pregunta número 4: ¿qué crees que ha cambiado de los tiempos de antes a los de ahora? Bueno, pues eso es una pregunta pues que creo que es muy necesaria, ¿vale, Antonio? Creo que hoy en día ya no hay ignorancia porque ya sabemos demasiado, ¿vale? Pero creo que de los tiempos de antes a los tiempos de ahora ha cambiado muchísimo, ¿vale? Dios sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo la misma, pero nosotros sí hemos cambiado, ¿vale? Hemos cambiado de tal manera de que creo que en el tiempo del primer amor, en el que empecemos, pues primeramente ha cambiado algo que Dios viene retumbando en mi corazón en estos últimos tiempos, es que hemos perdido el compañerismo, ¿vale? Yo recuerdo cuando empecemos, pues ya te digo, el problema de uno era el problema de todos. Había una unidad, había un compañerismo entre todos, pero de un tiempo a esta parte pues es verdad que ha cambiado mucho, hemos cambiado, porque en esta tarde yo pensaba y decía, es verdad que según sea el tipo de ofrenda que hay en nosotros, así es el tipo de amor que tenemos hacia Él. Y hemos perdido el compañerismo, hemos perdido la unidad entre nosotros, vamos por libre, cada uno va a su ritmo, a lo que a Él le interesa. Y creo que Dios pues echa de menos ese compañerismo en la iglesia, esa unidad, porque cuando hay una iglesia unida podemos pelear contra el diablo, que Jehová Dios nos reprenda. Pero cuando hay una iglesia desunida, cuando hay una iglesia con grieta, cuando hay una iglesia donde el diablo pueda adentrarse, pues la iglesia padece y sufre. Entonces creo que del tiempo que empecemos hace 30 años hasta ahora hemos cambiado mucho. Hemos cambiado en ese término de que hay menos compañerismo, hay menos unidad entre nosotros, y eso creo que es un error que estamos cometiendo. La pregunta número 5 es porque, Iván, hemos hablado que tú llevas convertido al Señor desde los 11, 12 años, sí. Tienes 41, hace 30 años, entonces, más o menos. En el 2006 te llamaron al ministerio. Eso fue hace más o menos otros 20 años. Entonces, en 20 años, más lo que conoces a Dios, me imagino que has pasado por tiempos buenos y tiempos malos, igual que yo, igual que todos los que nos están viendo. Cuéntanos alguna experiencia que hayas vivido con el Señor.
Bueno, experiencia, puedo decirte, pues bueno, hay experiencias de alegría, de gozo, hay experiencias pues de dolor y de llanto, ¿vale? Mira, esta pregunta, Antonio, a mí me toca un poco la fibra, ¿vale? Me toca un poco el espíritu, en que es verdad que yo hasta hace un par de años, pues yo en las iglesias, por la gracia de Dios que he podido pastorear, no es porque yo sea un superhéroe, ni valga, ni sirva, pero siempre he creído tenerlo todo por medio del Señor, más o menos bajo control, por medio de la dirección del Señor. Y cuando Dios me llamaba a una iglesia, iba porque Él me llamaba y sabía que si Él me llamaba, estaba todo bajo control porque Él era quien obraba. Pero es verdad que de un tiempo a esta parte, pues vi como en esta experiencia amarga y dolorosa en mi trayectoria, en lo que ha sido la partida de mi madre, ¿vale? Que se marchó al cielo, pues ha sido una experiencia un poco traumática para mí, ¿vale? Ha sido una experiencia un poco traumática en la que pude ver como nada tenemos controlado, ¿vale? Fue una experiencia en lo que se me fue de las manos, en algo que yo podía tener controlado. Estaba pastoreando la iglesia de Navalmoral de la Nueva Vida por segunda vez y de un día a otro pues vino un golpe pues bastante duro para mi casa, ¿vale? Para mis hermanos, para mi padre, para nosotros. Y fue algo que vino no sabemos por dónde vino, sin pensarlo. Entonces fue una experiencia un poco traumática para nosotros, pero tengo que decirte que con el tiempo he podido ver cómo Dios pues ha obrado en nosotros, ¿vale? Dios obra en el corazón, aunque la herida sigue ahí, ¿vale? Pero Él es el bálsamo que viene sanando las heridas. Y bueno, pues tengo que decirte que experiencia, puedo decirte que en este tiempo en el que Dios ha tratado conmigo, me siento libre y me sincero contigo y con todos los que puedan ver este vídeo. Aún primero creí adentrarme en un hoyo donde no iba a salir, ¿vale? Porque en mí pues había preguntas sin respuesta. Porque creo que en nosotros a veces hay preguntas que no alcanzamos la respuesta. Y a veces hay incógnitas en nuestra mente, porque nuestra mente finita no puede comprender la mente infinita del Señor Todopoderoso. Pero a veces nuestra mente finita quiere entender el propósito de Dios y se nos escapa de las manos. Y yo decía, ¿por qué? Me tienes que explicar el por qué, me tienes que explicar por qué. Y la experiencia que te puedo decir es que con el tiempo ese por qué ha desaparecido y he entendido el para qué, ¿vale? Porque el porqué de las cosas no podemos llegar a entenderla, pero sí el para qué. Entendemos que todos los que estamos aquí tenemos que marcharnos al cielo. Y nuestro meta y nuestro anhelo y nuestro propósito en esta vida es marcharnos al cielo. Entonces, no el por qué, sino el para qué hemos sido llamados y para qué estamos en esta tierra, para marcharnos al cielo. La experiencia que puedo contarte, Antonio, de que cuando te crees que estás en lo más profundo del hoyo, cuando te crees que estás en lo más profundo del abismo donde no puedes salir, pues ahí Dios viene obrando y te viene levantando. Te tengo que confesar que aunque, bueno, cualquiera de nosotros podemos tener una mente reforzada, porque dice la Biblia que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es verdad que nuestra mente tiene que estar alineada conforme al plan de Dios con nosotros, pero hay a veces que el problema te viene golpeando. Y tengo que sincerarme contigo y con los que escuchen este vídeo, que yo he visto días que lo he pasado bastante mal, ¿vale? Pero entiendo que la experiencia que yo podía tener con el Señor es que era como yo me creía que no podía salir, pero Dios me sacó. Dios me sacó, hablaba conmigo, trataba con mi corazón. Y bueno, pues la verdad es que poquito a poco pues estamos tirando para hacia adelante. Y el corazón, pues, aunque dolorido, con heridas, pero el bálsamo del Señor está ahí con nosotros en el nombre del Señor. A Dios gracias, porque Él siempre está con nosotros, a nuestro lado, para ayudarnos en esos problemas que se presentan a veces. Y Él siempre está con nosotros, Iván. La número 6, esta es la que más me gusta a mí. ¿Qué le dirías a Jesús si le vieras en esta noche? Bueno, pues eso es algo que, mira, creo que
que es una pregunta que a cualquiera que se la hagas, creo que lo primero que corre por nuestra mente es decirle que le amamos, que le queremos, pero en mí, si yo lo viese en esta noche, creo que no habría palabras, porque Él sabe que le quiero, que le amo y que es lo primero en mi vida. Pero si le viese en esta noche, lo único que haría pues sería arrodillarme ante sus pies y derramar lágrimas ante Él, porque creo que Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Él conoce lo más profundo de nuestros sentimientos y a veces, aunque la boca no hable, el corazón late y Él escucha el latir de nuestros corazones. Y no habría palabras para poder describir lo que siento, ¿vale? Solamente arrodillarme a sus pies y derramar mis lágrimas sobre Él en el nombre del Señor. Amén. La número 7, que nos des un consejo para nosotros los más jóvenes que estamos empezando. Bueno, pues mi consejo para los jóvenes que estáis empezando en este camino, pues que sirvamos al Señor de corazón. Aunque yo soy joven, pero he visto cómo los años pasan y podemos ver pues que los años se van como el agua entre las manos, la vida se marcha. La vida se marcha como el agua entre las manos. Y creemos que somos fuertes, vigorosos, pero vemos que la vida pasa. Y los que hoy están con nosotros, cuando nos damos cuenta, se han marchado. Porque la vida es un suspiro. La vida es un abrir y cerrar de ojos. El consejo que puedo dar a la juventud, que sigan al Señor. En la iglesia que por la gracia del Señor he podido pastorear y trato con la juventud es que sirvan al Señor, que anhelen que el Señor esté en sus hogares, porque miren, no hay nada mejor que Dios sea el que tenga el control de nuestras vidas y de nuestros hogares, que Dios sea el que opere en cada cosa que hagamos, en cada cosa que emprendamos, sea Él quien esté en el medio, porque la juventud hoy en día podemos ver, Antonio, de que el pecado sobreabunda. Es más, dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad de los hombres en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Vemos que la maldad se ha multiplicado de tal manera en la que vemos que el pecado sobreabunda en todo lugar, en todo lo que podamos ver, al alcance de nuestros ojos sobreabunda el pecado. Entonces, los jóvenes de este tiempo, Antonio, lo tenéis un poquito más difícil. Estamos viviendo en una era de la inteligencia artificial, donde yo he podido ver un vídeo, no sé si tú lo habrás visto, de que ya hay hombres que se creen perros, no sé si lo habréis visto. El otro día he visto yo que hay gente que por no tener animales ya van con esto de los perritos, paseando a perritos imaginarios. El mundo está corrompido por el pecado y creo que lo que estamos viviendo ahora no se asemeja con lo que ha de venir, porque el pecado sobreabunda de tal manera de que vamos a ver cosas muy fuertes. Entonces, el consejo a la juventud, que se aferren al Señor, que no perdamos el tiempo, porque a veces perdemos el tiempo en cosas vanas que no aprovechan y que no edifican para nuestras casas. Decir que yo como joven, cuando yo tenía tu edad, tú tienes 20, ¿no, Antonio? 21 años. Cuando yo tenía 20 o 21 años, igual como tú, Dios me llamó al ministerio. No me lo pensé, no lo dudé ni un momento, porque creo que el propósito de Dios para nosotros es el que tiene. Y hay gente que duda, hay gente que dice, no, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo un futuro más para adelante. No, creo que el futuro es de Dios. Y cuando Dios nos llama a algo, cuando Dios nos llama por medio de nuestra juventud, que tenemos fuerza, que tenemos vigor para hacer las cosas para el Señor, pues que no retrocedamos, que echemos nuestra fuerza, que echemos nuestro granito de arena a la iglesia, a la gente que necesita, porque como jóvenes pues podía hacer muchísimas cosas todavía, podemos hacer muchísimas cosas todavía por la obra del Señor y en el nombre de Jesús. Amén. Por último, un consejo para los que no conocen a Dios. Bueno, pues un consejo para los que no conocen a Dios, pues que todavía están a tiempo. Amén. Todavía están a tiempo, todavía la mano del Señor no se ha cortado, Él está presente. Su corazón sigue latiendo por ti que no estás escuchando. Su corazón todavía está golpeando la sangre poderosa que perdona todos nuestros pecados.
Si no conoces al Señor, es el tiempo de que hoy, mira, a lo mejor por estas simples palabras, por este simple vídeo que nuestro hermano Antonio pues siente del corazón de hacer, y por medio de este siervo inútil, pues a lo mejor Dios golpea tu vida y vuelve al Señor. Si no le conoce, pide al Señor en esta noche que se muestre a tu vida, que se muestre a tu corazón, que le necesitas, porque Él no es hombre para que mienta, dice la palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel y verdadero, y Él no desecha un corazón que se acerca a Él. Hay a veces que decimos, ¿y qué tengo que hacer para acercarme al Señor? Creer en Él. Aquel que no conoce al Señor y está sumergido en el pecado, porque hoy el pecado, como he dicho antes, sobreabunda. Hay mucha gente pues que están pasando por momentos difíciles, hay matrimonios rotos, hay matrimonios divididos, hay mucho pecado en la vida. Hay gente que piensan en suicidarse, piensan cosas que son del enemigo, que Jehová Dios los reprenda en esta noche. Pero si todavía no conoces al Señor, hoy es el día. Hay personas que asisten a la iglesia, habla con alguien, pide ayuda, a alguien que tengas una iglesita por ahí cerca, pide ayuda, pide colaboración de algún pastor y dile, necesito conocer al Señor, porque Él te conoce, Él conoce a toda la gente, Antonio. Solamente hace falta que nosotros demos un paso hacia Él, porque si Él dice, si tú das un paso hacia mí, yo doy 1000 hacia ti, ¿vale? Porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y llamo a la puerta, si me abres entraré, porque Él es un caballero. Él no va donde no se le quiere, Él no va donde no se le recibe. Por eso en esta noche, si hay alguien que no conoce al Señor, hoy por medio de estas palabras sencillas y humildes que salen de nuestros corazones, es que te acerques al Señor, que pidas ayuda, que te acerques al Señor, que te olvides de todo, porque a veces es verdad que el enemigo pues nos juega malas pasadas. Y creemos que por medio de nuestro pecado no somos acceso a que Dios nos perdone y que nos ame. Pero nuestro pasado al Señor no le importa. Si hay alguien que en esta noche está escuchando este vídeo, por muy mal, por muy grande que sea tu pecado, dice la palabra del Señor que Él arrojó tu pecado hacia lo más profundo del mar, donde nadie ni nada ha podido llegar. Porque miren, ha podido llegar la gente al espacio exterior, ha podido llegar a la montaña más alta del mundo, pero a lo más profundo de los océanos nadie ha podido llegar. Y dice, ahí he lanzado yo tus pecados. Por eso cuando te acercas al Señor, aquel que no conoce al Señor Jesucristo y te acercas a Él, tus pecados son borrados. De tal manera que dice la palabra del Señor, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. Nuestros pecados fueron borrados, fueron desechados y fueron arrojados a lo profundo del mar. Entonces, que el enemigo en esta noche no te engañe, que el enemigo no te robe la esperanza de la vida eterna. Acércate al Señor, acércate a Él. No mires a nadie, no mires a diestra ni a siniestra, no mires al que hace, al que deshace, porque hay a veces que nuestra vista, Antonio, nos impide acercarnos cuando miramos con los ojos humanos. Porque hay gente que nos va a escuchar esta noche y dice, es que veo muchas cosas, veo muchos desaires, veo poco compromiso, veo poca ayuda. De tal manera que dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. ¿A quién tenemos que mirar? A la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es aquella que nos limpia de todos nuestros pecados. Esa sangre preciosa fue la que limpió nuestros pecados y nos hizo aceptos a la vida eterna en el nombre del Señor. Amén. ¿Verdad que sí? Que Dios nos ama y no mira nuestro pasado. Bueno, pues muchas gracias, Iván, por este ratito. Que Dios te bendiga mucho. A ti también. Y hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Saludos para todos y bendiciones.